días, hermanos, espero que estéis muy bien. Me gustaría compartir con vosotros un pasaje que me bendice mucho y en el que Dios me está sumergiendo últimamente y, no sé, está llevándome a que lo estudie, lo analice y le intente sacar todo ese jugo que tiene la palabra de Dios, ¿no? Bueno, el título de este devocional o de este tiempo, que espero que sea de bendición para tu vida, es ¿qué puede ocurrir o qué estamos dispuestos a dejar que ocurra en la presencia de Dios? Este pasaje se encuentra en Juan 21. Vamos a leer los 9 primeros versículos súper rápido y simplemente para que nos situemos, el contexto de este pasaje es que Jesús ha resucitado y se está apareciendo por segunda vez, porque la primera vez fue cuando llamó a sus discípulos, se está apareciendo por segunda vez a sus discípulos, ¿no? Estamos en el contexto de que sus discípulos, en el caso sobre todo de Pedro, la última vez que lo vio fue cuando prácticamente lo rechaza o reniega de él, ¿no? Y para muchos de ellos seguramente Jesús estaría muerto. Entonces, con esta perspectiva me gustaría que pudiéramos leer los 9 primeros versículos de Juan 21. Los voy a leer muy rápido, ¿vale? Versículo 1 dice: después de esto Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberia y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Y ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo: hijito, ¿tenéis algo de comer? Y ellos le respondieron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba tanto dijo a Pedro: es el Señor. Entonces Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra, sino como unos 200 codos. Al descender a tierra, último versículo ya, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Porque me encanta este pasaje, ¿no? Es un pasaje que seguramente ya hayáis escuchado y lo que hay muchísimas enseñanzas, ¿no?, de este pasaje, pero Dios me estaba llevando a compartir con vosotros que en la presencia de Dios ocurren 3 cosas y esas 3 cosas son las que quiero compartir con vosotros. Quédate con ellas. En la presencia de Dios ocurre entrega, en la presencia de Dios ocurre perdón y en la presencia de Dios ocurren cambios. ¿Por qué ocurre entrega en la presencia de Dios? Porque para que hoy en día estemos disfrutando de esa presencia de Dios, Dios, en primer lugar, tuvo que entregar a Jesús, tuvo que entregarse para poder acercarse a nosotros. Pues todos habíamos pecado y todos hemos pecado y no podríamos habernos acercado a Dios de otra forma. Entonces hay una entrega de parte de Dios para que su presencia se haya manifestado. Pero por otro lado hay una entrega personal, porque cada uno de nosotros tenemos que morir a nosotros mismos para poder acceder a esa presencia. Por quienes somos no podríamos entrar, por lo que hemos hecho tampoco, no seríamos nunca lo suficientemente dignos ni lo suficientemente buenos. Sin embargo, entramos a la presencia de Dios porque morimos, nosotros nos rendimos a nosotros, aceptamos el sacrificio de Dios en nuestra vida y entonces podemos tener comunión con Él. Entonces, la presencia de Dios es un lugar de entrega, pero ya no solo entrega espiritual, sino también entrega física. Y es que para realmente disfrutar, para poder entrar a esa presencia, necesitamos apartar tiempo y necesitamos entregarle ese tiempo a Dios. Necesitamos ser intencionales con nuestro tiempo y establecer prioridades. Pedro, vemos en la historia que estaba tan ensimismado que no sabía ni siquiera, bueno, ni Pedro ni los demás discípulos, no se había ni siquiera dado cuenta que Jesús mismo estaba allí. En su mente el problema de no haber pescado era tan importante que no se dio cuenta que Jesús estaba allí. Y nosotros creo que hoy en día podemos correr el peligro de vivir vida muy ocupada, muy preocupada y muy estériles, por los problemas que nos quitan, digamos, de alguna forma, esa mirada, como a Pedro le quitó la mirada de ver a Jesús, ¿no? De realmente lo importante, de estar con Él. Y entonces es por eso a la misma vez que cuando Pedro se da cuenta, porque Juan le dice: oye, que es el Señor, y entonces
Él lo recuerda, ahora también veremos cómo este primer encuentro es muy parecido este segundo encuentro es muy parecido al primero que tuvo Pedro con Jesús. Entonces Pedro se va nadando y lo deja todo. Deja las redes, deja el barco, deja los peces, lo entrega todo, lo deja todo a un lado por tal de estar con Jesús. Creo que necesitamos entender que la presencia de Dios, a veces por pensar que es gratis o por pensar de alguna forma que es gratis para nosotros porque no nos ha costado nada, creo que la valoramos menos y por pensar que Jesús está ahí en la playa muchas veces no nos urge tanto, ¿no? Por pensar que Jesús siempre está a nuestra disposición, no tenemos esa urgencia, esa necesidad de entregar cosas y siempre lo posponemos o lo dejamos para otro momento, pero necesitamos entender que la presencia de Dios es un lugar de entrega, de entrega. Entrega tu vida a Dios, pero también entrega tu tiempo, entrega tus prioridades a Jesús. En segundo lugar, la presencia de Dios es un lugar de perdón, de perdón. Y el perdón muestra la humildad de alguien. Una persona que perdona de forma genuina es una persona que es realmente humilde. Y la actitud de Jesús podemos decir que es humilde porque no solamente se acerca a Pedro después de haber sido negado a él por él 3 veces, sino que a pesar de todo esto, Jesús no le echa en cara en ningún momento a Pedro nada de lo que Pedro le había hecho, sino todo lo contrario, todo lo que hace Jesús es intentar, puedes comparar este pasaje con el pasaje en el que Pedro y Jesús se encuentran por primera vez y es una misma situación. Pedro no había pescado nada, Jesús le dice que echara de nuevo las redes y las redes rebosaron después de peces, ¿no? Después de la cantidad de los peces que cogieron. Entonces, realmente vemos cómo Jesús es humilde porque a él le da igual lo que los demás piensen de él, sino que a él lo que le importa es poder restablecer la comunión con nosotros, es poder tener de nuevo una relación contigo y conmigo. Pero creo que para ser perdonado, o sea, la parte de Dios ya está hecha, ¿no? Él se acerca a nosotros, pero para ser perdonado necesitamos ser como Pedro de alguna forma. Y no digo porque necesitemos meter la pata, que también, porque todos hemos metido la pata, pero necesitamos ser como Pedro en el sentido de que necesitamos arrojarnos e ir de forma drástica a Jesús y reconocer nuestros errores, reconocer que hemos metido la pata y ser genuinos. Pedro lo único que hizo cuando se dio cuenta de que era Dios el que estaba en la playa, lo único que hizo fue ceñirse una ropa, algo de ropa. Y yo creo que un poco más rápido y casi que va tal y como estaba, ¿no? Hacia Jesús. Creo que nosotros corremos el peligro, familia. No sé de dónde eres, no sé cuál es tu contexto, pero creo que corremos el peligro de, digamos, hacer de la presencia de Dios algo ordinario, hacer de la presencia de Dios algo poco íntimo, ¿no? Y hacer de la presencia de Dios lo mismo no sé, que casi que si está en un bar o que si está en la piscina o donde sea, ¿no? Creo que la presencia de Dios es un lugar de intimidad. La presencia de Dios es un lugar en el que realmente no es que nos podamos, sino que nos debemos sentir vulnerables, frágiles. El versículo este que usamos mucho, ¿no? que decimos mucho, que dice, confiadamente pues nos acercamos al trono de la gracia donde podemos encontrar el oportuno socorro, ¿no? O para encontrar el oportuno socorro, ¿no? Creo que ese confiadamente no solamente implica una actitud de que podemos ir relajados o que podemos ir sin tensión, sino que ese confiadamente también significa de que debemos y podemos ir tal y como somos, si es que queremos realmente encontrar el oportuno socorro. Estamos en una semana de ayuno, de oración, estamos en una semana en la que a priori todos o en la iglesia nos hemos puesto de acuerdo para poder buscar a Dios. Y lo que te diría es que no pase esta semana sin que realmente te hayas mostrado tal y como eres a Dios, con tus miedos, con tus problemas, con tus dudas, con tus inseguridades. Corremos el peligro de que con el paso de los años hagamos de Dios una religión en vez de una relación y realmente de verdad sentía fuerte que familia necesitamos que la presencia de Dios sea un lugar de perdón, pero para eso necesitamos que también la presencia de Dios sea un lugar íntimo, de presencia íntima, ¿sí? Así que hemos dicho que en la presencia de Dios hay entrega, en la presencia de Dios hay perdón, si es que estamos dispuestos a ir de forma genuina, íntegra, a ir radical como Pedro fue, pero también la presencia de Dios es un lugar
de cambio, de cambio. Creo que estar siempre con Dios es el mejor regalo y la mejor promesa que nosotros, cada uno de nuestros días, podemos guardar. Pero si nos quedamos simplemente con la experiencia de estar con Dios, con en sí el anhelo de estar con Él, que está muy bien, está genial, pero necesitamos que esa parte no se quede solamente ahí en algo espiritual, sino que tenga trascendencia en nuestra vida personal, diaria y natural, porque si no acabaríamos en un misticismo sin sentido, ¿no? Dice Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 21, lo escuché el otro día en una predicación, dice: pues para esto fueron llamados, porque también Cristo sufrió por ustedes, dejándoles ejemplo para que sigan sus pisadas. Y dice Juan 13, 14 y 15, en un pasaje muy, muy conocido, dice: pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque, y este es el versículo que quiero que nos centremos ahora, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Creo que la presencia de Dios es un lugar en el que Dios se revela a nuestras vidas, pero en el que esa revelación tiene que surtir algún tipo de cambio. No sé si coincides conmigo, pero es tan bueno el trato que Dios tiene con mi vida que a mí me encantaría cada día poder transmitirlo, ese mismo trato que recibo, a las personas que tengo cerca, especialmente a las que no conocen a Jesús, porque quizá ese trato sea lo más cerca que jamás estarán de Dios. Y bueno, simplemente mientras escuchas la canción que ahora se va a poner, me gustaría que pensara realmente qué estoy dispuesto a dar, a entregar hoy para estar con Jesús. ¿Qué problema es tan grande que me esté apartando o que esté apartando mi mirada de Él? ¿Estoy dispuesto a ir confiadamente, a ir de forma genuina, real, vulnerable al trono de la gracia para encontrar ese oportuno socorro? Y después todo lo que estoy recibiendo lo estoy dando a los demás, está produciendo cambios en mi vida, o simplemente lo estoy almacenando de forma eterna.
la esperanza que profesamos, porque fiel es el que hizo la promesa. De lo que vendrá, tú tienes el control, nunca pierdes el control. Pedimos un milagro cuando el milagro pase todos los días. En lugares deleitos. Y es hermosa la heredad que me ha tocado. Bendeciré a Jehová que me aconseja y aún por las noches le enseña mi conciencia. Porque está a mi diestra, porque está delante de mí, yo no seré conmovido. Aunque pase el tiempo, sé que tu promesa cumplirás. Nada en ti se perderá. Eso es hermoso. Esa es mi seguridad. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Oh, oh, oh. Tus cuerdas de amor, di conmigo, cayeron sobre mí. Cayeron sobre mí. Ahora extiende tus manos, seguro, seguro, seguro. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. De lo que vendrá, di conmigo, tú tienes el control, tú tienes el control, nunca pierdes el control. Yo no sabía que esa canción yo la había escrito para mi proceso, porque no me había pasado nada antes de que yo escribiera esa canción. Cuando yo la escribí, pero Él sabe cómo tener detalles con nosotros cuando eres su hijo y cuando eres uno que no solo ha sido marcado por Él, sino cuando tú has causado algo en el corazón de papá.